procesos educativos de Veracruz esta palabra: las mejores estrategias que nos permitan avanzar en el mejoramiento del conocimiento a través de la mejor herramienta, la educación. Por eso estamos aquí y nuestro conferencista nos planteará una visión sin lugar a dudas muy interesante, de fácil adaptabilidad a las circunstancias actuales y sobre todo a los procesos de transformación que vive el país y el estado de Veracruz. Estos procesos van de la mano con el gran proyecto denominado la Nueva Escuela Mexicana, que entre otras cosas plantea el resurgimiento de los valores humanos, el descubrimiento de talento en nuestros jóvenes y su aplicación directa en beneficio de la sociedad, la formación de mejores ciudadanas y ciudadanos, pero también un replanteamiento de la educación a partir de ser ella el centro de todo. El sistema educativo de Veracruz tiene muchísimas ventajas. Estamos en una oferta educativa muy amplia y con las mejores alternativas para el estudiante. Precisamente en este subsistema tenemos una matrícula en el telebachillerato de más de 88,000 alumnos y cerca de 5,000 docentes, para quienes hacemos una atenta invitación a que sigan aspirando a ser mejores en la formación de sus estudiantes, porque afortunadamente no basta con la experiencia y el empeño en sus actividades, también tenemos la gran oportunidad frente a nosotros de seguir transformando las realidades desde un sistema que es capaz de mantenerse por sí mismo con el esfuerzo y dedicación de todos. En Veracruz, con el liderazgo de nuestro gobernador, el ingeniero Cuitlahua García Jiménez, y del secretario de Educación, el maestro Senyacen Escobar García, tenemos muy claro el enfoque: acercar la educación a los veracruzanos de forma más humana y profesional. Por supuesto, seguiremos impulsando el conocimiento a través de estas conferencias y acercamientos con personalidades con reconocida trayectoria en el ámbito académico y social que le dan mayor nivel al aprendizaje. Esperamos que toda la comunidad educativa que nos sigue a través de las redes sociales y de radio, televisión y televisión de Veracruz el día de hoy se lleven una grata experiencia académica, en el entendido de que no basta con hacer lo que nos toca hacer, tenemos que dar lo mejor de nosotros para las futuras generaciones y para lograr que Veracruz se convierta en el estado con la mejor calidad de vida. Muchas gracias y disfruten de esta conferencia. Veracruz y la familia Terraed nos llena de orgullo. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, señor subsecretario. Nos engalana con su presencia y lo felicitamos por esa ardua labor que encabeza al frente de una de las subsecretarías más grandes del Estado, Educación Media, Superior y Superior. A continuación, vamos a proceder con un video. Hoy vamos actuando de la mano, formando este consejo y en colaboración interinstitucional reflejo, sigamos caminando a la transformación. Somos un diálogo abierto que ideas conforma, somos historia y cultura, razón que conquista. Fuimos bastión de las leyes de reforma y brillo en que se torna la luz vasconcelista. Somos la firma y tratado que nos dio nación. Fuimos la cuna de la vocación normalista. Instituciones que en plena interacción ponen a la educación al principio de la lista. Hoy vamos actuando de la mano, formando este consejo y en colaboración interinstitucional reflejo, sigamos caminando a la transformación, colaborando por un Veracruz mejor, por la superación de toda su gente, desde el presente por el legado mayor, que es la formación elevada a lo excelente. Se van sumando ideas que son clave, con la experiencia se toma la lección.
Así tendremos de Veracruz la llave que está en nuestro apellido y que es la educación. Hoy vamos actuando de la mano, formando este consejo y en colaboración. Interinstitucional reflejo, sigamos caminando a la transformación. Hoy sesiona Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación. Muy bien, a continuación uno de los veracruzanos más talentosos, un académico jubilado de la Universidad Nacional Autónoma de México, un profesor con muchos años de experiencia. Nos tardaríamos todo un día en leer su currículum. Presento con mucho gusto al doctor Salvador Gallegos Magdaleno, secretario técnico del CIBE, con el proyecto Nodos Intermedios. Buenos días a toda la comunidad del telebachillerato del estado de Veracruz, a quien nos es muy grato dirigirnos este día a todos para presentarles Nacional Veracruzano. Venimos desarrollando de una visión planificada del sistema educativo veracruzano en todos los niveles y modalidades de la educación, donde lo fundamental es en el mediano y largo plazo tener un diseño de política educativa coherente, consecuente con la cuarta transformación. Para ello, presentamos aquí esta propuesta en gráficas donde la figura del triángulo equilátero nos representa una figura que es, desde el punto de vista geométrico, la más fuerte, la más estable, la más coherente y consecuente desde diferentes puntos de vista. Por eso ahí estamos tratando de representar que una economía y región planificada está representada por el equilibrio entre política, economía y sociedad. Desde el punto de vista planificado, una economía y región planificada tiene perfectamente estructurado un sistema de ciudades, un sistema de asentamientos humanos en donde, acorde con su rango, cada asentamiento humano tiene un determinado número de funciones que debe cumplir con la población que le es aledaña, con la población que le es próxima. De ahí que desde la perspectiva del sistema educativo veracruzano, nosotros consideramos que la visión planificada consiste en considerar los tres niveles de educación fundamentales, en donde estos tres niveles deben caminar y proyectarse al futuro con una perspectiva perfectamente planificada. Nosotros ahora solamente estamos visualizando la visión del futuro y proyectando las variables sustantivas que hoy tenemos y que vamos a tener en el futuro presentes, como es el crecimiento y la estructura demográfica de la población de Veracruz. De esta suerte, la visión planificada pues está considerando aquí en el nivel superior, por ejemplo, tenemos considerado que la función fundamental debe ser de innovación, creatividad y productividad. En la visión intermedia, la labor debe ser de integración, de conexión de un nivel con el otro para darle continuidad al sistema educativo y que los jóvenes tengan una perfecta conectividad entre la educación básica, la educación media y la superior. En el nivel inferior, y lo representamos así porque es donde está la mayor cantidad de alumnos y infraestructura, ahí se planifica la educación como modelos de
servicios públicos de escala mínima. Este concepto de modelos de servicios públicos de escala mínima, queremos decir que en los micronodos se trata de definir en cada servicio gubernamental cuál es el tamaño mínimo del servicio en donde se puede ofrecer calidad al más bajo costo. Y desde la perspectiva del sistema educativo, justamente, tenemos esta clara visión cuál es el servicio de escala mínima en donde podemos dar buena calidad educativa al más bajo costo. Y así, en la visión de la región planificada y desde la perspectiva de la educación, consideramos que en la visión del Estado de Veracruz, la visión regional nos indica justamente cómo esta estructura debe visualizarse y organizarse. De esta forma, en el Estado de Veracruz, desde la perspectiva gubernamental, tenemos 10 regiones. Estas 10 regiones, pues lógicamente lo que nos da como visión es el análisis y evaluación de las capacidades productivas regionales. Nosotros consideramos que esta parte, el hacer un análisis y evaluación de las capacidades productivas regionales, es la que nos va a dar las pautas del nuevo esquema educativo, de la nueva formación de recursos humanos, para que efectivamente los recursos humanos que se van formando, sobre todo en el sistema superior y de investigación, esté orientado a la búsqueda, extracción, transformación y creación de nuevos productos a partir de los recursos naturales regionales. Esta visión, naturalmente, es un cambio sustantivo en relación a la estructura productiva que tiene actualmente México como Estado nacional y particularmente Veracruz, en donde la mayor parte de los bienes que se consumen no tienen nada que ver con los recursos naturales existentes y las capacidades productivas regionales. De esta forma, desde la perspectiva del sector educativo, nosotros estamos proponiendo que la formación y el diseño de nuevos planes y programas de estudio esté vinculado al estudio y evaluación de las capacidades productivas regionales, porque eso nos va a dar justamente perspectiva de cómo construir una sociedad capaz de producir riqueza a partir de lo que tiene en sus regiones, en sus localidades. Y esto nos proyecta en forma muy diferente al mundo. Esto nos proyecta a preguntarnos qué tanto el mundo necesita de nosotros y qué tanto yo necesito del mundo, y eso define las relaciones internacionales. Por eso es sustantivo a este tema. La estructura que nosotros manejamos justamente es arrancando de lo que hoy tenemos como los niveles fundamentales de la educación, que es educación básica, educación media, superior y la educación superior y de investigación tecnológica. Aquí en cada nivel se van definiendo tanto la organización de la infraestructura y servicios educativos en el territorio, como la calidad de ellos, o como bien dice el doctor Atanasio García Durán, la excelencia educativa con que debemos formar. Es decir, la relación enseñanza-aprendizaje debe exaltarse. Bueno, la siguiente visión que nosotros queremos explicar es que a través de los institutos tecnológicos regionales pensamos que ya se está en condiciones hoy de emprender una actividad planificada en la educación
Superior y Tecnológica de Veracruz, porque la visión es que cada instituto tecnológico superior del estado de Veracruz tenga una especialización regional en términos formativos de los recursos humanos que existen regionalmente. Y esto lo expresamos de esta forma en el nodo intermedio. Justamente es el nodo en donde están todos los sistemas y subsistemas de la educación media superior que conecta los diferentes niveles educativos, pero es aquí en el nodo intermedio donde los subsistemas de educación media hacen una labor fundamental. ¿Saben por qué? Porque desde el punto de vista económico, aquí ya tenemos integración de áreas productivas especializadas, la agrícola, la forestal, la ganadera, es decir, ya tenemos un conglomerado de actividades que estamos integrando en el nodo intermedio, que es las ciudades pequeñas, y ya ahí podemos ir estableciendo las cadenas productivas, las nuevas cadenas productivas que están conectadas a los recursos naturales existentes. Aquí tenemos una visión desde el punto de vista del manejo de la diversidad genética forestal, en donde hay toda una propuesta que modifica lo que tradicionalmente se venía manejando. Ya también desde el punto de vista económico y productivo, la visión es integral, pero el análisis que estamos proyectando es un análisis que tiene la visión de la educación desde el punto de vista sectorial, de tal manera que es aquí donde debemos inducir a los jóvenes a estudiar lo que tiene en su territorio, y el estudio de lo que tiene en su territorio lo llamamos el estudio locativo, el estudio locacional a partir del estudio de las materias primas. Las materias primas regionales, lo voy a explicar acá. Bueno, las materias primas regionales tienen una clasificación simple, pero nos ayudan mucho. Son materias primas ubicuas, materias primas localizadas. Las materias primas ubicuas son las que están relativamente en cualquier punto del espacio, y las materias primas localizadas son las que existen solamente en determinados puntos del espacio. Las materias primas ubicuas las visualizamos como relativas y absolutas, y las materias primas localizadas como materias primas puras y materias primas brutas. ¿Por qué es importante esto? Porque el tipo de materias primas que hay regionalmente, y que nosotros estamos orientando la formación de alumnos a la explotación de esas materias primas, las materias primas son las que determinan en forma fundamental la localización de las empresas productivas. ¿Por qué? Les voy a dibujar ya para terminar aquí el instrumento analítico fundamental que le llamamos triángulo locacional. Este triángulo locacional pues es un triángulo equilátero también, donde fundamentalmente aquí nos ubica el mercado, nos ubica la fuente de materias primas 1 y la fuente de materias primas 2. Cada producto, por ejemplo, la cerveza tiene un componente fundamental de materias primas, agua y el envase. El agua y el envase forman las dos materias primas fundamentales que constituyen el peso del producto final. Este peso del producto final nos va a costar mucho más barato el costo de transporte si lo transportamos desde su fuente de materias primas al mercado, de su fuente de materias primas a la planta productiva. Aquí tenemos la planta productiva. ¿Por qué es relevante esto? Y es lo que está muy desorganizada en la economía mexicana, que cada empresa se ha puesto donde
han querido caprichosamente este punto que está diseñado por las bisectrices del triángulo equilátero, es el punto centro de gravedad, donde el centro de gravedad ahí se equilibran todas las fuerzas convergentes y divergentes, de tal manera que desde el punto de vista económico, en este punto o lugar de producción es donde se minimizan los costos y se maximizan los beneficios desde el punto de vista económico. Y doy un ejemplo. La cervecería Moctezuma de Orizaba se fundó en 1880, 1882 y ha pasado por todos los sistemas políticos últimos que ha habido en el país y es la única empresa o de las pocas empresas del estado de Veracruz que ha permanecido en el tiempo porque está explotando el recurso natural más importante y que forma el peso principal del producto final, que es el agua. Entonces es relevante porque tenemos que formar una nueva sociedad, sí, pero con una estructura económica diferente, sí, pero con una participación en el ingreso diferente y con una formación diferente. De tal forma que el reto de Veracruz es organizar un nuevo sistema económico y productivo que sea acorde con estas teorías. Y aquí en Veracruz, hoy tenemos toda la estructura, tanto humana como física, para orientar la formación de los jóvenes en ese sentido. El joven en el ámbito de la educación media superior y superior es el que está en mayor capacidad de absorber y de difundir y practicar este tipo de teorías. Son sencillas, pero nos es relativamente fácil como docentes poder inducirlos al trabajo teórico, pero con la práctica. Hay muchas propuestas para hacer praxis. Una de ellas es que desde el punto de vista del enfoque que estamos desarrollando también en el CIBE, que es trabajar en la biodiversidad genética forestal, ahí la propuesta que tenemos es construir biofábricas. ¿En qué consisten las biofábricas? Contra todo lo que pudiera entenderse o caracterizarse o pensarse, una biofábrica es un instrumento que el producto es el conocimiento científico y tecnológico a partir de la praxis de las teorías de la biodiversidad genética. En Veracruz es el estado más biodiverso de México. Tenemos la mitad de las variedades y especies vivas y a partir de ello tenemos una gran riqueza que ofrecer al resto del país y por lo tanto producir germoplasma y producir servicios medioambientales es una tarea hoy mucho más rentable que trabajar en granos. Se tiene que alimentar al pueblo, desde luego, pero tenemos que encontrar las alternativas para, sin dejar de producir granos, cómo vamos a producir servicios ambientales y cómo vamos a producir la biodiversidad genética que tiene tan amplia Veracruz. Ese es el reto y eso es lo que pretendemos en el CIBE. Ahora estamos a nivel de propuesta, la estamos trabajando en una visión diagnóstica y la idea es que vayamos presentando alguna visión planificada. Tenemos una región prototipo que estamos estudiando, que es los Tuxtlas, y un municipio que es Boyapan de Ocampo, donde estamos yendo al aterrizaje concreto de esta visión y donde el CIBE pues está haciendo un esfuerzo por movilizarse en términos teóricos y en términos de organización de los servicios en el territorio. Muchas gracias a toda la comunidad por escucharnos y en el CIBE estamos a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, doctor Gallegos. Cualquier información, el correo del CIBE está a su disposición. Muy bien, a continuación
¿Quién es el conferencista? Profesor de educación primaria en la Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rebsamen, con estudios superiores, maestría en desarrollo regional por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales, IESES, con un doctorado en educación relacional y bioaprendizaje por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores Avanzados de Veracruz, especialidad en economía política por la UNAM. En el desempeño profesional ha sido director de diversas escuelas en el estado de Veracruz, en el estado de Oaxaca. Ha sido director del Centro de Bachillerato Tecnológico en Úrsulo Galván y fundador del Instituto Tecnológico Agropecuario en el mismo. Entre sus diferentes cargos, son muchísimos. Él mismo nos dice que por ahí en YouTube, en Google pueden checar todo el historial, es enorme y nos tardaríamos, igual que con el doctor Gallegos, todo un día en presentarlo. En proceso, la investigación y elaboración del libro Escuela de Consumo o Educación Autopoyética por una filosofía educativa basada en la vinculación, educación, trabajo productivo. Ha sido conferenciante y ponente en seminarios y congresos de carácter estatal, nacional e internacional, así como diversos cargos en la representación política. Un hombre que sin duda ha escrito y sigue escribiendo historia en el estado de Veracruz. Nos quedamos a continuación con la conferencia Riqueza y Embrión para la nueva Escuela Mexicana Autopoiesis. Queda con ustedes el doctor Atanasio García Durán. Adelante, doctor. Muchas gracias. Agradezco a todos los presentes a través de los medios de comunicación que hoy nos acercan con ustedes. Saludo en primer término a lo que considero es la mayor riqueza de Veracruz. Me refiero a alumnas, alumnos, maestras y maestros de telebachillerato. Los saludo con un afecto profundo. Como han escuchado sus servidores, profesor, que nunca quiso serlo. Como adolescente nunca pensé, ni de niño menos, ser profesor. Yo quería seguir otra profesión, pero me enamoré de la educación. Por circunstancias, estuve, como ya se mencionó, presentando examen en la Escuela Normal Veracruzana y de ahí provengo. Entonces, mi saludo con ese afecto, porque estoy conociendo el subsistema de telebachillerato y sé que me están escuchando, viendo en todo nuestro territorio. 38 zonas escolares de Veracruz que cubren todas las regiones que el doctor Gallegos nos acaba de exponer y que se encuentran desde los lugares más apartados de nuestro estado hasta los centros urbanos como el puerto de Veracruz, Jalapa, Coatzacoalcos y demás ciudades. Saludo a todas quienes también forman parte de esta riqueza del Estado. Me refiero a madres y padres de familia que con esfuerzo, sin duda, llevan o han dispuesto que sus hijos estén
estudiando en estos centros de enseñanza-aprendizaje. Saludo a quienes nos ven y nos oyen también en los estados vecinos, porque a través de este medio extraordinario que nuestro estado tiene, que es RTV, no solo se limita a la geografía de Veracruz, sino a las geografías vecinas de las demás entidades con las que colindamos, y de hecho en todo el país y de hecho en el mundo. Nos ven hoy, sin duda, en diversas partes de nuestro territorio nacional y nos ven sin duda en algunas partes del mundo. Desde luego, saludo a las autoridades educativas que contribuyen hoy a engrandecer el trabajo educativo, supervisoras, supervisores, coordinadores. Saludo en especial a la directora de este subsistema que viene entregándose cotidianamente para hacer lo que se está planteando en esta etapa, en este régimen que muchos escuchamos como una etapa de transformación. Saludo a la maestra Piedad Alcira, directora de este subsistema. Saludo con afecto a otro veracruzano que, ocupado de esta modalidad y de otras modalidades de educación media superior, es también un joven que se encuentra trabajando no solo para el subsistema de telebachillerato, sino el subsistema de educación media superior general, la tecnológica e incluso la de educación a distancia. Saludo a otro joven entregado a la educación y cabeza de nuestro sistema educativo. Saludo al maestro Senyacen Roberto Escobar García, quien es otro joven que hoy está presente seguramente en alguna de las redes, pero que está en otra región de nuestro estado atendiendo las ocupaciones de este arduo trabajo y complicado trabajo que es la educación de Veracruz. Saludo a quienes hoy trabajan y hacen posible esta transmisión, a todo el personal de este centro de comunicación que es RTV, desde quien dispone de la instrumentación, de quienes dirigen la comunicación, de quienes algo hacen para que esto sea posible. Y particularmente a un joven también que hoy dirige este importante medio de comunicación, a su director. Mi afecto y reconocimiento. Envío un saludo y abrazo a quien hoy tiene como renglón prioritario dentro de toda la problemática de Veracruz el renglón educativo. Me refiero al gobernador de nuestro estado, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez. Con mis respetos y deseando que en ese trabajo que todos los días en todas partes del estado está sin duda con esta preocupación, como otras que son fundamentales para la estabilidad y crecimiento de nuestra entidad federativa. Permítanme en este espacio de saludos dedicar estas palabras
a quienes me siguen acompañando en las inquietudes académicas, en la recreación incluso. Me refiero a maestras y maestros de la generación Manuel C. Tello Aztecas, más conocida como Generación Aztecas, que estamos cumpliendo en este año. Dentro de 9 días, el 1 de marzo, estaremos cumpliendo 55 años de estar en las aulas. Saludo a mis compañeros de esta generación Manuel C. Tello Aztecas. Y para iniciar esta conferencia, debo decir que no es exactamente una exposición que tenga como propósito convencer de algunas lecturas o de que se haga lo que en estos 55 años de trabajo hemos podido realizar quienes nos mantenemos, porque no es solo su servidor, sino muchos compañeros de esta generación aún hacen trabajo educativo o están enriqueciendo sus conocimientos en otros ámbitos, pero siguen en activo. Los saludo y quiero decir que a todos que mi propósito es establecer un diálogo, aunque pareciera ser no posible, la realidad es que sí es posible. Hoy estamos aprendiendo a conversar de manera diferente a cómo veníamos estando acostumbrados a una enseñanza, a un aprendizaje presencial. Venimos hoy porque aquí tenemos una serie de posibilidades de escucharnos y de vernos. Lo utilizamos todos los días. Y esto que pareciera ser fantasía, es materia teórica de uno de los investigadores que aquí menciono. Me refiero a Humberto Maturana, biólogo chileno, que es el autor del concepto sobre el que he venido trabajando durante 8 años, ¿no? Pero que él, con la edad de 92 años y que en este año estará cumpliendo 93 años, sigue ocupado en la autopoiesis y toda la trascendencia que esto tiene. Es decir, sigue trabajando el concepto. Y él ha incorporado muy recientemente este concepto, lenguajear. Pues nosotros en la práctica decimos de otra manera. Podemos decir vamos a cotorrear o vamos a chismear, pero en realidad elaboramos una interacción, un círculo, si lo queremos ver así, donde reconstruimos el mundo. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de hacerlo mediante esto, como ustedes seguramente los que ya lo vienen haciendo, hablan, por ejemplo, de googlear, utilizar el Google, o otro de los buscadores, otros medios de comunicación. Seguramente muchos maestros, alumnos, padres de familia, whatsappean, o sea, estamos en el WhatsApp o estamos ya en otros medios. ¿Cómo lo podemos utilizar con un propósito de enriquecimiento de nuestros conocimientos,
de nuestra proyección a hacer cotidianamente las cosas mejores, incorporando buscadores que nos lleven a este terreno. Jóvenes alumnos ya lo hacen, pero tenemos que pensar, y ese es uno de los propósitos de esta plática, cómo podemos enriquecer mediante la actividad cotidiana, enriquecer el conocimiento y no necesariamente pensar que vamos a cumplir con nuestras tareas escolares hasta que vamos a ver al maestro. No, podemos hacerlo desde fuera, pero vamos a ir en esos círculos, en ese diálogo, en esa interacción con los demás, vamos a incorporar conocimientos académicos. Por ejemplo, aquí ya estamos mencionando, ya el doctor se refirió, el doctor Gallegos, a los nodos. Veamos qué significado tiene eso. Yo estaré hablando de la autopoiesis. Veamos qué cosa es eso. No nos quedemos con lo que dice el maestro, no nos quedemos con lo que dice el libro y no nos quedemos con lo que dice un platicador como su servidor. Claro que alguno en ese círculo, en esa interacción, podrá tener mayores conocimientos, mayores vivencias de la realidad. Pero eso, si se incorpora a los círculos de trabajo o a ese ámbito de lenguajear, ¿no? Así lo utiliza Maturana, porque se construye un nuevo conocimiento. Es decir, el conocimiento no es el aprendizaje solo del pintarrón, no es solo del libro de texto, ¿no? Sino tenemos que leer muchos más libros, tenemos que tener muchas más fuentes de consulta. Ahora eso se nos facilita con esto, nada más hay que ver exactamente cuál es la fuente que vamos a consultar, para no tomar cualquiera, ¿no? Para no nada más ir a donde ya nos presentan las tareas resueltas, a donde ya nada más es copiar y pegar, sino exactamente a donde nos dan la pauta porque ya leyeron, porque ya tienen grados académicos, porque ya tienen conocimientos más avanzados y eso nos permite poder participar en la relación de interacción, nos permite aportar y enriquecer más el conocimiento. Esa es la dinámica y ese es el punto de partida de la autopoiesis. Es como podemos ir avanzando en esto que hablamos de riqueza y embrión en Veracruz. Estamos distribuidos en todo el estado. Tenemos jóvenes entre 15 y 17 años, o sea, la edad clave en el desarrollo humano. ¿Por qué la edad clave? Porque como todos saben, nos vamos separando de la niñez, vamos tomando decisiones propias, nos vamos apropiando de lo que nos parece, vamos desechando lo que no nos parece y vamos siendo nosotros desde los 15, 17 años. Esta es una edad clave. Por eso, quienes nos ocupamos de este nivel educativo, de su desarrollo, pues tampoco nos tenemos que conformar con que ya tenemos el paquete de libros. Tampoco nos tenemos que conformar con que ya hice mi planeación, mis programas. Alejémonos un poco de lo que ya está hecho y alejémonos un poco de que tenemos que planear lo que hay que hacer al día siguiente en clase. Sí tenemos que llevar, yo traigo aquí elementos para decir lo que estoy diciendo, pero aquí, si fuera presencial esta plática, daría la palabra a mis alumnos y podría decir entonces exactamente, a ver tú lo que piensas, y entonces enriquecer, y ahí pueden surgir muchas cosas, y ya estoy lenguajeando académicamente. Si el alumno además ha consultado, ha leído el punto de partida del texto que utilicemos, pero nada más es el punto de partida. No a que se venga a repetir el texto, eso hay que desecharlo.
¿Y qué va a decir el alumno cuando yo le pregunte? Pues no lo sé. Entonces, lo que nos han obligado a que tenemos que planear la clase, pues no es exactamente como nos los han pedido. ¿Por qué? Pues por lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? No sé. Muchas cosas, infinidad de cosas. Y eso es con el alumno que estoy señalando, pero puede ser otro, puede ser otro, puede ser otro, o pueden ser todos. Y él está ahí construyendo su conocimiento. A partir de lo que digo yo, pero a partir de lo que dice el alumno, hasta del que no sabe, como el alumno que sí sabe. Y entonces, el proceso que ya mencioné de construcción del conocimiento no es solo individual, es un enriquecimiento social, grupal. Entonces, el aula la tenemos que considerar fuera del concepto que hemos tenido hasta que el maestro nos diga, o lo que el maestro nos diga, o lo que el maestro planeó. Pues no. Como vamos a mencionar aquí, la autopoiesis está asociada a una serie de conceptos muy importantes. No lo anoté aquí, pero eso de conceptos relacionados con la ciencia, pues se llaman posiciones o conceptos o términos o referencias epistemológicas. Esa palabrita significa de epistemológico lo que sirve para conocer científicamente las cosas. Entonces, no sabemos exactamente en el aula, en el momento en que voy a dar clases, exactamente cómo va a surgir el conocimiento. Llevo mis puntos de partida. Yo aquí estoy platicando y traigo puntos de partida. Pero lo que ustedes están escuchando y me están viendo, están construyendo ustedes su propio conocimiento. Y eso es lo más valioso. Entonces, la educación, más que transmitir el conocimiento, es provocar la reflexión, es provocar la creatividad, es provocar el cambio del niño, que de todas maneras el joven, el adulto, lo va a hacer. Entonces, necesitamos sí pensar en las realidades contextuales, y ahí tenemos un campo que se agrega a la complejidad, si queremos ver como complejidad lo que estoy diciendo. Y dentro de esa complejidad, pues se encuentra que hoy estamos, pues nada menos que en siglo XXI. Y ya ven todo lo que está ocurriendo. Desde cosas que jamás pensamos que podían hacer así, pero hoy estamos muy ocupados y preocupados por muchas cosas que están ocurriendo, ¿sí? Desde esto que se llama coronavirus, de lo que se ha significado esto, no lo esperábamos, mucho menos lo deseábamos, pero es una realidad. Entonces, eso es parte de lo que algunos llaman como etapa posmoderna, porque viene a obligarnos a pensar en cosas que creíamos ya superadas, en cosas que no las deseábamos y mucho menos las habíamos proyectado. La ciencia hoy, en esta etapa, si la queremos ver, se encuentra en una serie de crisis. Pues llevamos más de un año y con todos los adelantos tecnológicos y con todo el desarrollo científico en la medicina, en la biología, en la botánica, en todo, pues el virus sigue haciendo de las suyas. Entonces, eso nos tiene que preocupar. Y seguimos con problemas sociales muy importantes. Claro, se agregan conocimientos. Acabamos de ver que ya llegó una nave a Marte, ¿verdad? La primera nave que se llega exitosamente y que ya está transmitiendo información desde millones de kilómetros a este lugar donde estamos, y que tenemos la duda si hay vida o no hay vida, y cómo es que se da, etcétera, etcétera. Todo es parte de una proyección posmoderna, pero aquí hay retos conceptuales. Por eso los maestros, los académicos, los docentes, más que pensar en ir a dar la lección, es pensar en qué cosa puede
saberse dentro de mi grupo social, que es el grupo académico, el grado que me toque o la asignatura que me toque, ¿sí? ¿Qué puede surgir ahí que se relacione con eso? Es un desarrollo psicobiológico que, juntado con la preocupación de esta adolescencia clave, que son los 15, 17 años, tenemos que preocuparnos de una manera especial. Por eso este concepto de autopoiesis. ¿Qué significa autopoiesis? Pues Maturana, biólogo chileno, como ya lo dije, se llevó mucho tiempo para crear esto. Él, como ya dije, tiene 92 años, este año cumple 93, y esto de la autopoiesis lo generó en 1970, 71, estando como universitario en Estados Unidos, primero como alumno y luego como maestro en diversos centros, particularmente en la Universidad de Harvard, y ahí en la Universidad de Harvard genera este concepto de autopoiesis, que lo podemos aprender, pues ahorita ya se van a llevar qué significa. Pues auto por sí mismo, viene del griego, auto por sí mismo, y poiesis, fabricación, producción, elaboración, lo que hacemos todos individualmente. Pero lo hacemos, aunque pareciera que estamos haciendo lo mismo, no hacemos lo mismo. Porque lo que estamos tomando del medio exterior, lo incorporamos, y eso que incorporamos nos da vida. Ya como seres humanos, pues nos da vida también, vida intelectual, pero también nos da vida biológica, lo que tomamos a través de los líquidos, de los alimentos, y entonces surge ahí un metabolismo que, aunque estemos exactamente ingiriendo, tomando todos lo mismo, el efecto va a ser diferente, porque hay un metabolismo biológico que, aunque repartiéramos la misma rebanada de pastel con los mismos gramos del mismo pastel, pues no para todos va a ser el mismo efecto. Entonces, el conocimiento tiene también el mismo efecto. Todos escuchan lo mismo, pero ahí hay un metabolismo intelectual en el que se unen muchas otras condiciones en nuestras neuronas, y entonces cada quien construye el conocimiento. Y nosotros resulta que le vamos a poner un examen al alumno estandarizando el conocimiento. Ese es un grave error que históricamente hemos cometido los maestros. Hemos evaluado lo que nosotros disponemos que el alumno tiene que conocer y decirnos. Y entonces nos convertimos en una autoridad cognitiva. Y eso es un paso que tenemos que evitar. No, vayamos a otro sistema en el que reconocemos que el alumno puede estar incluso ahí en su interior desarrollando un conocimiento a partir del punto de partida, válgase la redundancia, a partir del conocimiento inicial del texto, de lo que el maestro dijo, de lo que ya vio en otra clase, de lo que manejó con sus papás, etcétera. Él puede ahí estar construyendo un conocimiento más avanzado que lo que yo le puedo transmitir. Esa es la clave de utilizar el concepto de autopoiesis en la educación. Maturana no lo maneja para la educación. Nunca ha mencionado la autopoiesis, y no solo él, otros científicos que se están ocupando de la autopoiesis tampoco lo han visto en la educación. Los 55 años que su servidor tiene en este campo y en estas tareas me han llevado a convencer de que este concepto es una capacidad de los seres vivos para producirse y reproducirse a sí mismos, pero con el proceso que estoy mencionando, no del proceso directivo, no del proceso lineal. Lo que dice el maestro es lo que tiene que aprender el alumno, no ese sí. Como seres vivos, ya tenemos ahí la razón biológica, y eso pues tiene un origen de 3.500 millones de años. Todos los seres vivos tienen este fenómeno, tenemos este fenómeno. Como seres humanos, apenas entre 2.5
y 3 millones de años. Pero ahí tenemos un desarrollo muy importante que no elimina esto. La ciencia, como ya lo mencioné, está muy avanzada, pero miren, estamos ocupados en el fenómeno original con el que se inició la vida en este planeta. Los virus, que no son seres vivos, hay la discusión si se consideran seres vivos o no, pues son elementos químicos, biológicos, pero todavía no se consideran con vida. Se adhieren a otros seres microscópicos, como son las bacterias, como son las células, y ahí es donde se desarrollan, y ahí empieza la vida. Así se inició en ese origen, 3.500 millones de años para que esto sucediera. Entonces, hoy estamos ocupados de un fenómeno que ocurrió hace 3.500 millones de años, y eso sigue presente, porque estamos rodeados de virus en todas partes. Los traemos en el cuerpo, los traemos en el aire, los tenemos en el aire, cada uno con sus características, y cada virus está cambiando, y está cambiando donde se adhiere. Las sustancias con las que se originaron hace 3.500 millones de años, esos virus, y cómo fueron adquiriendo vida una vez que se unen a las células, a los seres unicelulares, a las bacterias, por ejemplo, esos elementos físico-químicos de aquel iniciar del desarrollo de la vida en nuestro planeta, pues no son los elementos físico-químicos de ahora. ¿Podemos decir que el oxígeno es igual? No es exactamente igual, ¿no? Podemos decir que el agua, que ya es una composición de dos elementos, ya es la misma no es exactamente igual. Entonces los virus también, que son esos componentes microscópicos, un virus, ustedes lo saben, alumnas, alumnos, maestros, pues son de una dimensión de la milésima parte de 1 milímetro. Ese es el tamaño de un virus. En 1 milímetro caben 1000 virus. Entonces, por eso no los podemos ver. A la vista no los podemos palpar, ¿verdad? Pero sabemos de su existencia por otros mecanismos que hoy sí se pueden ver, y se pueden ver su comportamiento, y sigue siendo un proceso muy complicado que tiene que desarrollar todavía la ciencia, pues para poder estar prevenidos y que las cosas no ocurran como hoy están ocurriendo. No sabemos cuántos años más ocurran para que eso pudiera hacerse. Mientras tanto, las condiciones del nacimiento, desarrollo, reproducción y la interacción, y lo que nos preocupa a todos, el bienestar, sigue y va a seguir siendo de incertidumbre. La educación es un ejemplo de incertidumbre. No tenemos que dictarle al alumno el conocimiento, porque no sabemos exactamente si yo ya tengo el conocimiento absoluto. Más bien sé que no tengo el conocimiento absoluto. ¿Por qué preocuparnos particularmente de este concepto y con lo que ya he venido diciendo? Yo encuentro 7 razones para que en educación media superior y particularmente en telebachillerato, por lo que ya dije, pues están en todo el estado, estamos en todo el estado, existen problemas muy serios en nuestro sistema educativo y particularmente en el subsistema de todo lo que es educación media superior. Hay una serie de modalidades, varias modalidades. Preguntémonos, ¿y por qué no nada más una? No, es que hay necesidad de que haya muchas más. ¿Y todas las modalidades son iguales? Pues no. La realidad es que obedecen más a ciertas diferencias sociales.
Y entonces, pues si nada más nos ocupamos de equipar, de hacer, de apoyar y a ponerle más atención a un modelo de escuela de determinada modalidad, pues a lo mejor estamos reforzando las diferencias. Es decir, yo creo que es conveniente el sentido de equidad que hoy tiene la nueva Ley General de Educación, la nueva escuela mexicana. El sentido de equidad no es exactamente solo darle lo material, sino es considerar exactamente que haya una dinámica en la que a todos nos dé la oportunidad, pero si de entrada ya los estamos reprobando o los vamos a reprobar, pues no. Pero vamos a dejar, y el buen desarrollo cognitivo, en el ejemplo que he venido mencionando, puede estar allá en el norte, ¿no? En Otzuluama, más al norte de nuestras regiones, en Guayacocotla, ¿no? O en Zongolica, o la zona de Misantla, o al sur, ¿no? Las Chuapas, Coatzacoalcos, Acayucan, toda la zona del sur. Allá puede surgir el pensamiento más brillante. No tiene que salir de la capital del estado, tampoco de la ciudad de Veracruz, y tampoco en las escuelas que están súper equipadas. Vamos a ver entonces cómo podemos hacer para que los enfoques que tienen, que se vienen acompañando con un sentido de diferencia social, pues podamos hacer un enfoque educativo del cual podamos partir todos y todos podamos construir desde donde estamos y con lo que estamos a mayor riqueza el conocimiento. También pensar que la formación que estamos impartiendo en este nivel intermedio, que es el bachillerato, pues no sea solo el sentido propedéutico, no sea solamente para que pase a la universidad o a un tecnológico, a un nivel superior. No es solamente el sentido propedéutico lo que nos tiene que preocupar. Lo que nos tiene que preocupar más es la formación integral del alumno.